Los voy a invitar que por favor abran sus Biblias en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Este es el versículo de memorización de esta semana. Entonces van a tener algo que meditar durante la semana, no solamente memorizar, pero ojalá quiera el Señor ayudarnos a seguir meditando en estas verdades durante la semana que viene. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y así se llama el mensaje de hoy, una fe preciosa. La pregunta es esta: ¿qué es la fe? La fe es una gracia de Dios. En nuestra confesión, en el capítulo 14, se describe que la fe es el favor de Dios que capacita a personas para creer para la salvación de sus almas. Afirma que la fe es la obra, es el trabajo, es la transformación del Espíritu de Cristo en los corazones de los creyentes, principalmente por medio del ministerio de la palabra de Dios. Es entonces la predicación de las verdades de la Biblia, es la predicación del Evangelio, que cuando son aplicadas a nuestras vidas por el Espíritu Santo, que podemos experimentar fe. La fe salvadora, comenta Waldron, es la convicción de que el Evangelio es verdad. Es dar crédito a que lo que el Evangelio dice es cierto. También Waldron agrega que la fe es ese compromiso que tenemos con el Cristo del Evangelio. No solamente con el mensaje, sino con el Mesías. Y como explica John Murray, tener fe es abandonar la confianza en nuestra autosuficiencia, en nuestras capacidades, en nuestros recursos, y es un acto total de autocompromiso, de entrega absoluta a Jesús. Ahora, el apóstol Pedro escribe esta segunda carta a creyentes que estaban esparcidos en todas las regiones de Asia Menor, con el objetivo de asegurarles a estos creyentes que ellos no eran cristianos de segunda categoría. Y eso lo mencionó el pastor Eric hoy en la mañana. Y aunque no lo hemos planificado de esa manera, vamos a poder machacar muchas de las verdades que tanto pastor Eric como pastor Ronnie han enseñado durante este día. El apóstol Pedro quería ayudarles a estos hermanos en Asia Menor, estos hermanos que habían recibido esta fe, que la fe que ellos tenían no era diferente a la fe de Pedro, que no era diferente a ninguna de los otros apóstoles, porque era una fe preciosa. Ahora, la fe que tenemos nosotros los creyentes, una vez más, como dice nuestro texto, es igualmente preciosa. Y ahora quisiera entonces invertir el tiempo que me queda en esta tarde meditando en esta realidad de que nosotros los creyentes tenemos una fe preciosa, una fe que Pedro describe en su carta como preciosa. Y entonces podemos decir que esta fe que tenemos nosotros hoy en el siglo XXI es igual de buena que la fe que tuvo Pedro en el siglo I. Fue igual de buena que la fe que tuvo el apóstol Pablo, igual de poderosa que tuvo el apóstol Juan. Es una fe del mismo calibre que los apóstoles, que de los siervos del Señor, que de los esclavos por amor de Jesucristo. Y la intención de mi corazón es poder meditar por lo menos en dos declaraciones que son evidentes en nuestro texto. Para nosotros que hemos, como dice el versículo 1, hemos alcanzado por la justicia de Jesucristo una fe igualmente preciosa como la nuestra. Y en primer lugar, quiero que entendamos o meditemos en esta verdad. Los creyentes o la fe de los creyentes es preciosa. Versículo 1, una vez más, en 2 de Pedro, capítulo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, la frase en griego que se traduce de igualmente preciosa, significa o hace referencia a algo que tiene el mismo valor, algo que tiene el mismo honor. E incluso viene de una raíz en griego que significa valor, significa pagar algo con dinero, pagar algo que es valioso, algo que es de estima, algo que es digno.
Pedro había creído que las doctrinas del Evangelio de Jesucristo eran centrales para su vida. Él tenía las convicciones. Él creía que el Evangelio era verdad. El apóstol Pedro había comprometido su vida con Cristo. Él tenía genuina fe. Y por eso creo yo el apóstol Pedro estaba convencido de que su fe era preciosa. Y por eso le escribe esta carta a estos hermanos en Asia Menor que estaban esparcidos en diferentes lugares para que ellos tuvieran esa misma certeza de que su fe era igualmente preciosa que la de él y la de los otros apóstoles. Para Pedro, la fe que él profesaba era de mucho valor, era de estima, era de dignidad, era una fe que traía a él mucho honor. Pero ¿por qué es que Pedro califica su fe de esta manera? Porque es, hermanos, amigos, que la fe es preciosa. Y creo que en el texto por lo menos hay 3 razones o hay 3 verdades que nos van a ayudar a entender por qué esta fe de los creyentes es preciosa. En primer lugar, la fe es preciosa porque es un regalo de Dios. Versículo 1 una vez más dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, estos creyentes de Asia Menor, igual que Pedro y los otros apóstoles, habían alcanzado esta fe. Y si uno lee muy rápido este versículo, posiblemente seremos tentados a pensar que esta fe preciosa que estos creyentes tenían habían sido algo que ellos mismos habían obtenido por cuenta propia, porque ellos habían alcanzado esta fe. Como que si la fe hubiera sido un premio o una recompensa de su arduo trabajo. Como que si la fe hubiera sido esa medalla que recibe el atleta cuando termina la carrera de atletismo. Se esforzó y al final recibió la fe. Se esforzó y al final recibió un precioso premio. ¿Y será que entonces Pedro se está refiriendo a que la fe se puede alcanzar por cuenta propia? ¿Será que estos creyentes han alcanzado esta fe por sus propios méritos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Pero por qué? Porque esta preciosa fe es un regalo que proviene de Dios. Esta preciosa fe que Pedro había alcanzado es un regalo de Dios. No fue algo que él obtuvo por sus propios esfuerzos espirituales, sino que había sido una gracia que él había recibido de parte de Dios mismo. Pedro alcanzó una fe preciosa porque él originalmente no la andaba buscando. ¿Se acuerdan esa escena cuando Pedro estaba a las orillas del mar y Cristo llegó a buscarlo? Y Pedro estaba tirando sus redes al mar, o preparando, mejor dicho, el bote para ir a pescar. Jesucristo lo alcanzó y le dio el mejor regalo que ese pescador pudo haber recibido. Le dio la fe necesaria para creer el Evangelio y para convertirse en un discípulo de Cristo. Efesios 2:8, ustedes lo saben de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe salvadora es un don de Dios, es una gracia divina, es un regalo de Dios, es el favor inmerecido de un Dios que es completamente santo. Y es un favor que un Dios completamente santo otorga a personas completamente perversas. La fe es un regalo de alta estima, es un regalo de suma dignidad, de máximo honor. La fe es preciosa no por quienes la alcanzan, sino por quien la ofrece. La fe es preciosa porque viene directamente de nuestro Dios. Pero la fe no solamente es preciosa porque proviene de Dios, pero también la fe es preciosa porque es un regalo que también ha sido provisionado por Dios. Para Pedro, su fe era preciosa, pero no solamente porque había sido recibida de Dios, pero es que también Dios la había preparado. Y con esto quiero que entendamos que Dios había sido la persona que había sido el artífice de su fe. Él había sido el que había preparado ese regalo con sus propias manos, por decirlo de alguna manera. Recuerden lo que dice Hebreos 2:12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea, el artífice de nuestra fe, aquel que completa nuestra fe. La fe es un regalo de Dios que Él mismo ha manufacturado, si pudiéramos decirlo así, para nosotros. Versículo 1, una vez más, de segunda de Pedro, capítulo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios
y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe preciosa que Pedro alcanzó fue gracias a la justicia de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Es gracias a la obra del Hijo de Dios que nosotros podemos recibir una fe tan preciosa. Creo que Pedro tenía en mente la vida ejemplar de Jesucristo. Él vio a un hombre que se acercó a él y lo convirtió en pescador de hombres. Y creo que durante esos años que estuvo Pedro ahí, él logró ver a un hombre que nunca pecó. Logró ver a un hombre que nunca se equivocó, que no cometió ni un único error en toda su vida, que nunca tuvo dioses ajenos delante de sus ojos, que nunca se postró ante otras autoridades aparte de Dios su Padre, que nunca usó el nombre de Dios en vano. Un hombre que siempre guardó correctamente el día de reposo, que nunca fue desobediente a sus padres terrenales, que se mantuvo en perfecta pureza moral, que siempre dijo la verdad, que nunca dijo nada indebido, que nunca hizo nada impropio. El Señor vivió una vida perfecta, cumplió completamente con todas las demandas de la santa ley de Jehová. Y se ofreció a sí mismo, dice Filipenses 2:8, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, ustedes y yo sabemos que a Él fue imputado todo nuestro pecado. El pecado de su pueblo fue puesto sobre Él y la ira de Dios Padre descendió sobre Él. Isaías 53 nos recuerda que Él fue herido por nuestras transgresiones, que Él fue molido por nuestras iniquidades. Él recibió el castigo que Él no merecía. Recibió el castigo que nosotros, su pueblo, merecíamos. Murió. Fue sepultado, pero al tercer día el Espíritu Santo lo resucitó de los muertos y así se estableció su perfecta justicia. Y fue confirmado que Él realmente era el Hijo de Dios, como dice Romanos capítulo 1, versículo 4. El Señor hizo provisión para nuestra salvación, para que nosotros pudiéramos recibir su perdón y su justicia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, para que lo apunten al margen, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Por medio de esta fe preciosa, hermanos, que hemos recibido gracias a la obra de Cristo, se nos ha imputado, o sea, se ha puesto a nuestro favor, se ha puesto en nuestra cuenta la misma justicia de Cristo. Mis hermanos, eso es precioso. Ha sido puesta a nuestra cuenta su misma obediencia. Mis hermanos, ustedes pueden entender que Dios Padre nos ve a nosotros con la misma aprobación que tiene para con su Hijo Jesucristo. ¿Acaso eso no es precioso? Que a pesar de nuestra vileza, nos ve por medio de la justicia de nuestro Señor. La fe que Dios nos ha dado es preciosa. Ha sido un regalo de Dios, se nos ha absuelto de nuestra condenación eterna. Nos esperaba el infierno y sin embargo Dios ha borrado todas nuestras penalidades y nos ha dado algo que nosotros nunca hubiéramos podido alcanzar por cuenta propia. Ciertamente la fe es preciosa. Es preciosa, número uno, porque es un regalo de Dios. Pero en segundo lugar, la fe es preciosa, la fe de los creyentes es preciosa porque la fe no solamente es un regalo de Dios, pero sino que también la fe nos permite servir a Dios. Una vez más, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, en su introducción o en su saludo inicial, Pedro se presenta como un siervo de Jesucristo, como un doulos, como un esclavo del Señor. Él sabe que la fe preciosa que él tiene es porque le había permitido servir a Cristo. Pero también se presenta como un apóstol, como un embajador, como un representante del Señor. Él también sabe que su fe es preciosa porque le había permitido ser tomado en cuenta para los propósitos de Dios. Ahora él era un siervo, ahora él era un apóstol, no solamente un pescador. Esta fe preciosa, hermanos, nos otorga el privilegio de servirle a Dios. Y por medio de la fe, Pedro no solamente fue justificado, sino que también recibió un propósito nuevo.
Ya su vida no sería la de un pescador en una barca tirando redes al mar, tratando de atrapar pescados. Su vida ahora había sido transformada para convertirse en un pescador, pero de hombres. Pedro y los otros apóstoles tuvieron el gran privilegio de servirle a Dios. Ellos fueron sacados del mundo para ser santificados en la verdad, como dice Juan 17. Fueron sacados del mundo, pero al mismo tiempo fueron de alguna forma enviados al mundo para hacer luz, para hacer sal, para dar testimonio a un mundo que estaba perdido. Para Pedro su fe era preciosa porque era de mucha estima, era de mucho valor, porque por medio de esta fe él había recibido la oportunidad y el privilegio de servir a Dios, de ser un esclavo por amor del Señor soberano del universo. Había recibido el honor de ser un apóstol del Señor Jesucristo, de ser un embajador, un representante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. La fe que Pedro tenía era preciosa porque le había dado el privilegio de poder servirle a Dios. Pero también esta fe era preciosa porque también le otorgó a Pedro y a las demás personas el poder también para servir. No solamente el privilegio de hacerlo, pero también la capacidad para hacerlo de la forma correcta. Y Pedro no solo fue revestido de una honra y de una dignidad y de un privilegio para servir al Señor, que lo rescató de su humana manera de vivir, como lo recordó en 1 Pedro capítulo 1, pero también fue revestido del poder y de la valentía necesaria para poder ser un siervo y un apóstol de Jesucristo. Y quiero que vayan conmigo un momento a Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4. Y si ustedes recuerdan la historia, en Hechos capítulo 3 se nos narra que Pedro y Juan habían entrado al templo y habían sanado a un hombre que estaba cojo. Y después de haber sanado a ese hombre empezaron a predicar. Pero los sacerdotes se enojaron porque ellos no querían que el evangelio llegara al pueblo judío, no querían que los judíos aprendieran o entendieran el evangelio. Y después de eso fueron arrestados, fueron interrogados. Fueron puestos delante de los gobernantes de Jerusalén, delante de los líderes religiosos, y empezaron a asustarlos, a intimidarlos, a decirles que no podían hacer lo que estaban haciendo. Y después de que Pedro escucha esas amonestaciones, en el versículo 8 del capítulo 4, Pedro dice la Biblia registra lo siguiente. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Versículo 13 dice lo siguiente: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres sencillos habían sido revestidos de un poder innegable de parte de Dios. A pesar de ser pescadores, de ser personas sencillas, la gente veía en ellos un poder que venía del cielo. Habían sido revestidos con capacidades para servir al Señor valientemente en medio de la oposición. Versículo 18 también de Hechos capítulo 4. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ahí Pedro, creo yo, entendía que la fe que él había recibido era demasiado preciosa como para tenerle miedo a la gente. Había recibido la valentía para ser un testigo fiel del Señor.
Pedro sabía que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos 5:29. Los creyentes de Asia Menor también fueron exhortados por el mismo Pedro a ser valientes, a no tener miedo ante la oposición, porque la fe que tenían ellos era preciosa, porque les había dado la oportunidad de servirle al Señor, un gran privilegio, pero también con poder para hacerlo. Y quiero que volvamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y 15. Primera de Pedro 3, 14 y 15. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, sino ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La fe de los creyentes es preciosa, primero porque es un regalo de Dios, número uno. Pero número dos, también porque nos da el privilegio y el poder para poder servirle al Señor. Pero número tres, porque es preciosa porque está disponible para todo creyente. Y creo que si no escuchan nada más, creo que esto es lo más importante. La fe es preciosa, no solamente porque es un regalo de Dios, no solamente porque nos permite servirle al Señor, sino porque está disponible para nosotros. Versículo 1 de 2 de Pedro, otra vez, capítulo 1, versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro le escribe esta carta afirmando que la fe que estos creyentes tenían era igualmente preciosa que la fe que Pedro tenía. La misma fe que tenían los apóstoles. La fe es preciosa, hermanos, porque no era una fe exclusiva de Pedro. No era una fe exclusiva de los apóstoles. No era una fe incluso exclusiva de los creyentes del primer siglo en Asia Menor. Es una fe preciosa, hermanos, porque es una fe que está disponible para ustedes y para mí hoy en el siglo XXI. Todos los creyentes tenemos el privilegio de servirle al Señor. Todos somos sus esclavos. Todos somos sus representantes. Y aunque nosotros no hemos recibido el apostolado directamente de Jesucristo, aunque la iglesia no está fundamentada sobre nuestras doctrinas, tenemos un llamado de Dios a servirle a Él. Somos sus testigos hasta lo último de la tierra. Somos sus embajadores llevando el mensaje de esperanza y de redención del Evangelio. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos sus embajadores también. La fe es preciosa porque no es una fe exclusiva de nuestros pastores. La fe es preciosa porque no es exclusiva de nuestros diáconos. La fe es preciosa no solamente porque es exclusiva de los grandes teólogos que admiramos. Si nuestra fe nos ha llevado a creer las mismas doctrinas del Evangelio, si nuestra fe nos ha llevado a tener el mismo compromiso con el Cristo del Evangelio, entonces la fe que tenemos es igual de preciosa a la fe del pastor Eric. Es igual de preciosa que la fe del pastor Ronnie. Es igual de preciosa que la fe del pastor Eric. Hermanos, es igual de estimada que la fe de San Waldron. Es igual de poderosa que la fe de los Renningham. Porque la fe preciosa está disponible para nosotros. No es exclusiva de los grandes hombres. Es exclusiva de hombres sencillos y mujeres sencillas como ustedes y como yo. Por eso es preciosa. Porque es un regalo de Dios. Porque es la misma fe que recibió Pedro, la misma fe que recibió el apóstol Pablo, por medio de la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo. Y gracias a Jesucristo está disponible para nosotros también. La misma fe que capacitó a Pedro es la misma fe que capacita a estos creyentes. La misma valentía y el mismo denuedo que Pedro tuvo es el suyo también.
Porque la fe, mis hermanos, es preciosa. La fe de los creyentes es preciosa. Sin embargo, este es el segundo punto, la segunda declaración. La fe de los creyentes es preciosa, número uno. Pero en segundo lugar, a pesar de que es preciosa, no es perfecta. La fe de los creyentes es preciosa, pero no es perfecta. Esto significa que nuestra fe no es buena siempre, que no está libre de errores. Nuestra confesión afirma que nuestra fe, a pesar de ser preciosa, como Pedro la cataloga de la forma correcta, puede ser débil o fuerte, porque constantemente está siendo atacada y debilitada. Es de esperar que nuestra fe, como decía el pastor Eric en la mañana con ese gráfico, ¿verdad?, tenga altibajos. Llegarán momentos en nuestra vida donde pareciera que la fe se nos escapa. Hay momentos donde pareciera, o mejor dicho, donde somos tentados a pensar que nuestra fe ya no vale seguir teniéndola. Donde nos vemos tentados a dudar o a desconfiar de Dios. Y como lo hemos estudiado con el pastor Eduardo, a veces vemos la vida de los patriarcas de Israel y vemos como la fe de ellos no siempre fue perfecta. Tuvo buenos momentos, tuvo malos momentos, tuvo altibajos. Momentos en nuestra fe podemos experimentar de debilidad y nos olvidamos que hemos sido libertados del pecado y que ahora somos siervos de la justicia, como el pastor Roy nos recordaba en Romanos capítulo 6. Hermanos, Pedro experimentó momentos de debilidad en su fe también. Hemos estudiado acerca del momento con el hermano Jorge Blas hace unas semanas atrás, de ese momento que tuvo de debilidad en su fe y él negó a Jesucristo 3 veces antes que cantara el gallo. Su fe fue débil, no fue una fe fuerte en ese momento en particular. De la misma manera, nuestra fe en momentos se debilita y pareciera que duda nuestra fe de la veracidad del Evangelio. Pareciera que a momentos se nos olvida que tenemos un compromiso con Cristo. Sin embargo, hermanos, a pesar de que nuestra fe es preciosa, no es perfecta. Y a pesar de que es imperfecta nuestra fe, no es una fe falsa. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe que Pedro profesaba, la fe que los creyentes de Asia Menor tenían, la fe que ustedes y yo profesamos es preciosa porque es genuina. Es preciosa porque es una fe verdadera. Un comentarista dijo esto: la justificación no es solo por fe fuerte, es solo por fe verdadera. O sea, una fe débil no produce, o mejor dicho, una fe débil puede producir justificación. Pero si es verdadera, es lo que nos importa. Una fe débil no es lo mismo que una fe falsa. Una fe inmadura no es lo mismo que una fe impostora. Una fe imperfecta no es la misma de aquellas personas que tienen fe y solamente creen por un tiempo. Por esta razón, nuestra confesión de fe afirma que la fe genuina es diferente. Es de diferente clase, de diferente naturaleza a la fe y a la gracia común de aquellos que solo creen por algún tiempo. Ahora, la fe verdadera es preciosa porque es una fe genuina que se aferra completamente a la convicción de que el Evangelio es verdad y tiene un compromiso real y genuino con Cristo. Pero una fe falsa, por el otro lado, solamente tiene convicciones y tiene compromisos espirituales que son temporales. La verdadera fe es preciosa porque es una fe genuina que procura vivir en completa santidad. Y el pastor Eric nos ha, perdón la expresión, pero nos ha machacado esta verdad durante las semanas en Escuela Dominical. La necesidad que tenemos de vivir en santidad. Sin embargo, esto no significa que nuestra fe genuina vive en perfecta santidad. Pero sí significa que nuestra fe debe llevarnos a vivir de una manera en la cual escogemos obedecer a Cristo. De una forma que genere un deseo genuino para querer hacer la voluntad de Dios.
Una fe genuina se manifiesta en un deseo verdadero de sujetarnos a los mandamientos de Jesucristo. Pero una fe falsa, por el otro lado, solamente tiene convicciones y compromisos espirituales temporales. O en el mejor de los casos, escoge qué quiere obedecer y qué no. Y rápidamente cuestiona y argumenta por qué sí puede cometer ese tipo de pecados y no otros. Porque tal vez su fe no es genuina. La verdadera fe es preciosa porque es una fe genuina que tiene fruto que permanece. Como nos recordaba el pastor Ronnie hoy en la mañana. La fe falsa no da fruto. Puede dar fruto por un tiempo, pero ese fruto no es permanente. Mis hermanos, nuestra fe es preciosa y es imperfecta, y eso no significa que es una fe falsa. Pero en segundo lugar, quiere decir entonces que si nuestra fe es imperfecta, es una fe que necesita ser perfeccionada. Algunas horas antes del arresto del Señor Jesucristo en Lucas 22, no tienen que buscarlo, pero para que recordemos el contexto una vez más, Cristo está en su cena con sus discípulos y les está diciendo que lo van a arrestar, que lo van a llevar a la cárcel, que va a entregarse y lo van a matar. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro? Que él estaba dispuesto, ¿verdad?, a ser arrestado con él, incluso a morir junto con él por la causa del evangelio. Pero Pedro no sabe lo que estaba diciendo. Pedro no tenía un entendimiento claro en ese momento. Pero quiero que escuchen lo que Jesucristo le dijo a Pedro. En Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esto quiere decir que la fe de Pedro sería puesta a prueba. La fe de Pedro tenía que entender que su fe tenía que seguir creciendo, tenía que seguir madurando, tenía que seguir desarrollándose. La fe de Pedro tenía que seguir fortaleciéndose. Nuestra fe no es perfecta, por eso tiene que perfeccionarse. Y Pedro entendía esto muy bien. Después de todos esos años, Pedro escribe esta carta teniendo en mente cómo él experimentó un momento de debilidad tan terrible que negó a aquel hombre que decía amar. Él vivió en carne propia esa etapa de perfeccionamiento de su fe. Pedro sabía lo que le estaba diciendo a esta gente. Por eso creo yo que le escribe esto a los creyentes de Asia Menor para recordarles que ellos también tenían que seguir perseverando, tenían que seguir fortaleciéndose en la fe. Tenemos que seguir, hermanos, perfeccionando nuestra fe. Por eso Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, lo pueden leer conmigo, por favor. Segunda de Pedro 1, 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos recibido, hermanos, de Dios es tan precioso que es necesario que nuestra fe sea perfeccionada constantemente. Nuestra fe debe ir aumentando en conocimiento del Señor y de su verdad. Debe ir aumentando en autocontrol, debe ir aumentando en paciencia, aumentando en tolerancia y resistencia, debe ir aumentando en santidad, en amor para con el prójimo y los hermanos, debe ir aumentando en últimas cuentas en amor para con Dios. Tiene que ir perfeccionándose nuestra fe. Ciertamente tenemos a nuestra disposición los medios de gracia para perfeccionar nuestra fe. Tenemos la oración, tenemos la palabra de Dios, tenemos este cuerpo de hermanos local que nos ayuda a crecer. Pero creo yo que estos medios de gracia serán mejor utilizados, serán de mucho mayor beneficio y más efectivo cuando nuestra vida o nuestra situación espiritual esté pasando por dificultades. Porque es allí donde realmente valoramos estos medios de gracia. Es allí donde entonces entendemos nuestra gran necesidad de Cristo, del Señor, de su dirección. Es ahí donde entonces nos apoyamos en los hermanos de la iglesia.
porque nos damos cuenta que solo no podemos, que somos demasiado débiles. Por eso Pedro, en su primera carta, primera de Pedro 1:7, le dice a los creyentes, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las dificultades de nuestra vida en este preciso momento están perfeccionando nuestra fe. La están haciendo aún más preciosa. Mis hermanos, tengo mucho más que decirles, pero no quiero cansarlos. Quisiera terminar con algunas ideas finales, algunas aplicaciones a manera de conclusión. Mis hermanos, nuestra fe es preciosa, pero imperfecta. No usemos excusas para justificar una fe débil. Apúntelo. No use excusas para justificar una fe débil. Nuestra fe puede ser que no sea igual de fuerte a la de otros hermanos. Sin embargo, tenemos que procurar perfeccionarla. Tenemos que dejar de utilizar nuestra debilidad espiritual como excusa para estar a gusto con una fe mediocre. Mediocre, sí. Una fe mediocre. Una fe débil no es mediocre. Muchas veces leemos las escrituras y vemos la vida de los apóstoles, vemos los héroes de la fe, leemos los testimonios de los padres de la iglesia, de los grandes teólogos de antaño, de los puritanos, y decimos, es que ellos vivían en otra época. Es que ellos tenían más tiempo. Es que ellos no tenían tantas distracciones, no tenían celular. Es que ellos tenían que enfrentarse, o tal vez no tenían que enfrentarse a situaciones tan difíciles como las del siglo XXI, como las nuestras. Como mi caso personal, yo enfrento cosas muy difíciles que estos hombres de antaño nunca enfrentaron. Mis hermanos, es cierto, vivimos en épocas completamente diferentes, pero eso no es excusa. Porque principalmente decimos estas cosas solamente para justificar nuestro propio descuido espiritual. Nuestra fe es preciosa, pero es imperfecta. No es una excusa para ser mediocre. A veces pensamos que solamente los apóstoles, que tal vez los oficiales de las iglesias son los que son llamados a tener una fe ejemplar, pero no solamente ellos. Todos los creyentes somos llamados a ser siervos de Cristo también. Como que solamente el pastor Ronnie tiene un llamado a tener una fe ejemplar, solo él. No, también ustedes y también yo. Cierto que los pastores de nuestra iglesia son ejemplos de la Grey, por supuesto. Pero al igual que ellos, nosotros somos llamados a servir a Jesucristo. Al igual que ellos, nosotros somos llamados a servir con la misma integridad, con la misma pasión a nuestros hermanos. Todos los creyentes somos esclavos de Cristo. Todos los creyentes hemos sido llamados a dejar de ser esclavos del pecado para ser esclavos del Señor. Ciertamente nosotros no somos parte de los 12 apóstoles de Cristo, pero sí somos sus embajadores. Somos llamados a anunciar el evangelio en nuestro barrio, en nuestros trabajos, en nuestro lugar de estudio, en nuestra comunidad. No todos somos grandes académicos bíblicos. No somos titanes de la teología, pero todos debemos meditar en las verdades profundas de las Escrituras. Todos los días. Y tenemos que aprender a ver las implicaciones de esas verdades en nuestra vida diaria. Pastor Iglesia, hoy en la mañana, tenemos que aprender a ver las indicaciones de las Escrituras, pero también acatar los imperativos de las Escrituras. Y el ejemplo era, eso es una silla, indicativo. Siéntese en la silla, imperativo. Y eso es lo que hace la Biblia. Nosotros al meditar en la palabra de Dios podemos ver esas marcas de la fe, pero si tenemos una fe genuina vamos a poder ser obedientes y llevarlas a la vida práctica. Ciertamente no todos los varones de esta iglesia serán pastores aquí en Los Lagos, pero todos somos pastores de nuestra casa. Somos pastores de nuestras esposas, somos pastores de nuestros hijos, o lo seremos en algún momento, pronto.
Tenemos que ser ejemplo para ellas, de modelos de Cristo, para nuestros hijos, ejemplos de fe. Nuestra fe es preciosa, pero es imperfecta. Por eso tenemos que cuidar de nuestra fe. Tenemos que ser diligentes en nuestras lecturas diarias y devocionales. Tenemos que aprender a orar sin cesar. Tenemos que procurar reunirnos con los hermanos los miércoles de oración. Tenemos que priorizar congregarnos todos los domingos y esforzarnos por amar a nuestros hermanos en la fe, a exhortarnos unos a otros, a motivarnos a las buenas obras, como dice Hebreos 10. Tenemos que estar dispuestos a orar con ellos, a orar por ellos, a alegrarnos con ellos, a llorar cuando sea necesario. Tenemos que estar listos, hermanos, para pedir perdón, para ofrecer perdón, a pesar de que tal vez no me han pedido perdón primero. Mis hermanos, tenemos que entender que no podemos juzgar a los que son de una fe más débil, tal vez. No creamos que nosotros somos mejores porque tenemos, según nuestra opinión, una fe más madura. Una fe débil no es una fe inferior. Pero tampoco juzguemos a aquellos que tal vez son más maduros para excusar nuestra inmadurez. Si ustedes, hermanos, y yo realmente somos hermanos en la fe suya es igual que la mía. No dejemos que nuestro orgullo nos quite el espíritu enseñable que tenemos que procurar tener. Tenemos que ser humildes para escuchar el consejo, escuchar la corrección de nuestros pastores e incluso de nuestros hermanos de la fe. Es difícil escuchar cuando lo regañan a uno por un error que uno cometió. Pero gracias a Dios que a través de esa situación incómoda, mi fe se va perfeccionando. Seamos intencionales a la hora de compartir nuestra fe, hermanos. Nuestros pastores todos los domingos nos recuerdan que hay que ir a evangelizar. Aprovechemos esos espacios. No menospreciemos los esfuerzos que como iglesia estamos haciendo para alcanzar al mundo perdido que está aquí nomás. Examinamos nuestra fe. Comparemos nuestra vida con los indicativos de las Escrituras y veamos si nuestra fe realmente es como dice la Biblia que debería ser. Y si hacemos eso, estaremos cuidando nuestra fe. Nuestra fe es preciosa, pero es imperfecta. Tengamos la certeza que el Señor, hermanos, nos hará perseverar, porque ya nos ha garantizado la victoria. Recuerden, antes que cantara el gallo 3 veces, antes que cantara el gallo, Pedro había negado a Jesucristo 3 veces. Eso fue la evidencia de que su fe era débil, de que no era tan fuerte como él pensaba que era. El Señor le había advertido que lo iba a negar, pero no lo hizo sin antes garantizarle, mis hermanos, que en últimas cuentas tendría victoria. Leímos el versículo 31 de Lucas 22. ¿Se acuerdan? Dijo también el Señor, dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, dice el versículo 32, que tu fe no falte. Al final, la fe genuina tiene la victoria, porque la fe genuina persevera. Podemos estar seguros de eso, hermanos. Una vez más, nuestra confesión declara esta fe, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa, dice el capítulo 14, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, en quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. También el doctor Renihan comenta que el verdadero creyente va a resistir en medio de muchas dificultades y debilidad de su fe, y aún así perseverará, obtendrá la victoria y aumentará su fe para alcanzar la seguridad de su salvación por medio de Cristo. Tenemos la victoria, dice Renihan, porque Él es el autor y el consumador de ella. Finalmente, hermanos, ahora le hablo a los que no son mis hermanos. La fe es preciosa, pero es imperfecta. Tenga cuidado, amigo, de no confundirla con una fe falsa. Tengan cuidado si no creen que el Evangelio es verdad. Tenga cuidado si no tiene un compromiso completo con Cristo. Cuidado con no querer obedecer sus mandamientos. Cuidado si en su vida no hay evidencia del fruto del Espíritu. Podría ser que esta fe imperfecta que usted profesa tener
no es imperfecta, es falsa, porque no es genuina. Finalmente, el doctor Renehan comenta sobre esta verdad diciendo lo siguiente: ellos, hablando de los que no son verdaderos creyentes, los que creen que tienen una fe solamente débil, pero cuando realmente es una fe impostora, una fe imperfecta, pero porque es falsa, no genuina. Ellos falsamente, neciamente y terriblemente se engañan a sí mismos, pensando que ellos están dentro del favor de Dios, mientras están caminando por medio de la vida en un sendero a la destrucción. Los falsos creyentes a menudo tienen una falsa seguridad de que Dios sonríe sobre ellos. Ellos esperan la bendición más grande y reciben la peor maldición posible. Quiera el Señor ayudarnos a entender estas verdades. Oremos. Señor, gracias por esta preciosa fe que nos has dado. Gracias por este regalo precioso que nos has dado gracias a la obra, el sacrificio, a la vida perfecta de Jesucristo. Gracias por tomarnos en cuenta para servirte, aunque somos indignos. Nos has revestido de propósito, nos has revestido de un privilegio de poder ser llamados tus siervos, tus esclavos, tus enviados, tus embajadores. Nos has dado valentía, Señor, para poder anunciar tus verdades a un mundo perdido en medio de esta oscuridad que nos rodea. Pero te pedimos perdón porque nuestra fe sigue siendo débil. Te rogamos para que nos ayudes a perfeccionarla, a poder esforzarnos para aumentarla y poder agradarte de una mejor manera. Gracias te damos por que la fe que el apóstol Pedro tenía es la misma fe que nosotros podemos tener. Es precioso saber, Señor, que tienes la misma misericordia con estos hombres de antaño con nosotros. Y te ruego que aquellos de nosotros que no entienden estas verdades o que no las creen, puedan también experimentar esa transformación, ese convencimiento, que tu Espíritu los pueda guiar al arrepentimiento, que puedan creer en esa obra impresionante de Jesucristo, que se puedan arrepentir y que puedan poner su confianza en Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Él. Amén.